Cada navegación tiene su condimento especial, y nunca hay dos iguales. Hace 4 años salimos navegando de los Estados Unidos para Bahamas. Todo era nuevo y desconocido. Fueron tan solo 50 millas, y aunque cometimos un montón de errores, llegamos orgullosos tras lanzarnos al océano por primera vez. Para llegar hasta Puerto Rico, navegamos 250 millas y tardamos 2 días desde la República Dominicana. El condimento especial era cruzar el Canal de la Mona y aprender a vivir en un barco en movimiento. De Puerto Rico a Panamá fueron 1000 millas y acá tuvimos un montón de desafíos. Para empezar, timoneamos el barco a mano durante 9 noches y conocimos las magias de las guardias nocturnas en solitario. Después vino el Pacífico y de acá podríamos hablar durante horas, pero sumando todos los cruces vivimos más de 106 días de navegación oceánica y recorrimos más de 12.000 millas náuticas. El premio mayor es haber unido Panamá con Australia, cruzando todo el océano Pacífico aprovechando solamente la fuerza del viento. En este episodio, el condimento especial es que vamos a navegar un barco que aún no conocemos, nuestro nuevo hogar. Más de 500 millas sin parar por el Golfo de México en plena temporada de huracanes. Bienvenidos a otro episodio del Viaje de Bohemia. Antes de seguir con el episodio de hoy, quiero agradecer a nuestro patrocinador, que es CyberGhost VPN. CyberGhost VPN es un servicio que nos protege mientras navegamos por la web, ya que encripta nuestra información y nos mantiene seguros de hackeos y diferentes peligros que hay en las redes. No tenés que preocuparte de que alguien te robe tu información, especialmente cuando estás en sitios Wi-Fi públicos, como puede ser un aeropuerto, un café, un restaurante, un centro comercial, porque te da una capa de seguridad adicional. CyberGhost VPN te permite sortear las barreras geográficas, ya que tiene más de 11.000 servidores en más de 100 países distintos. ¿Vieron cuando están a la noche con la computadora y tienen ganas de ver en Netflix una película y dice no está disponible en tu ubicación, en tu país? Simplemente lo que haces ahí es cambiar tu ubicación a, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene más del 50% de catálogo que Latinoamérica y España, y ahí podés ver la película o la serie que vos querés ver. Esto además les cuento que sirve para Hulu, sirve para Disney Plus, sirve para cualquier plataforma de streaming, inclusive Spotify o YouTube, porque con CyberGhost VPN pueden acceder, por ejemplo, a YouTube Premium cambiando su ubicación a la India por €1,50. Y no le digan nada a nadie, pero YouTube Music es una alternativa a Spotify. Está disponible en Mac, Windows, iOS, Amazon Candlestick, consolas de juegos, y lo puedes tener hasta en 7 dispositivos distintos, así que esto lo hace perfecto para compartir con toda la familia, inclusive con tus amigos. Si te da un poco de miedo probarlo, no pasa nada, porque tenés 45 días para la devolución completa. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la forma más conveniente de mantenerte seguro mientras navegas por la red. Muchas gracias a CyberGhost por ser el patrocinador de hoy y apoyar a nuestro canal. No se olviden de clicar el link en la descripción para tener 4 meses gratis y mensualmente pagar €2,03 para el servicio. Bienvenidos a otro episodio del Viaje de Bohemia. Hoy vamos a navegar 500 millas hasta Key West desde Pensacola. Es nuestra primera navegación en este barco. Para los que vienen siguiendo, saben que el último episodio estuvimos limpiándolo, tomamos posesión de este barco. Es un Bavaria 46, nuevo para nosotros, nuevo capítulo en la vida. Y estamos en plena época de huracán y tenemos muy poco tiempo para llevarlo hasta Fort Lauderdale, que es del otro lado de la península de Florida. Ahí pueden ver el mapa, son 450 millas, redondeamos en 500. Estamos en época de huracanes en el Caribe, en Florida, o sea, la zona está reactiva. Ahora hay como 1, 2, 3, hay 4 centros ciclónicos, centros de baja presión ahí funcionando. Así que la verdad tenemos está lleno de huracanes. Muy buen clima ahora, el momento de irnos es ahora mismo. El viento va a ser de 5 a 15 nudos de través, viendo del este. Así que bueno, esa es la misión, que empiece el episodio. Sinceramente no sabemos cuánto combustible tenemos en el tanque, ni de qué calidad. Pero bueno, vamos a cargar todo el combustible y encima vamos a llenar unos tachos extra. Así tenemos suficiente combustible para llegar hasta Key West. Listo, ya nos vamos. ¡Qué emoción! Agua, chequeamos agua. Bien, tira agua. Marinera, ¿está lista? Sí, lista. Nos fuimos pues.
Bueno, cuando vos estés lista le das. Arranca la aventura nuevamente. 2 o 3 días navegando hasta Key West en un barco nuevo. Así que un suspiro 3 días, la verdad que cero preocupados. Tenemos ya todo lo que necesitamos. Así que ya vamos. Qué loco. Wow. Es como la línea de llegada. Gracias. Qué lindo. Mirá cómo se marca todo. Una serpiente. Acá vamos a salir, el viento lo tenemos de frente, pero no importa porque la verdad que vamos bárbaro. Hay 8 o 9 nudos. A esta velocidad motoreando estamos yendo casi a 8, así que estamos 10 puntos. Bien, ¿no? Bárbaro. ¡Hermosos! ¿Cómo no querer volver a esta vida? Increíble. Y pensar que nosotros queríamos vivir en un departamento un momento. Bueno, hicimos la prueba. Fue una hermosa bienvenida. Así lo sentí. Y hoy los pedimos. Dijimos, ¿y los delfines dónde están? Y de repente, delfín. Bienvenidos a la cocina de Tomás. Estoy haciendo una ensalada tipo couscous, fresca, fría, porque bueno, hace mucho calor. Sí, esta es la nueva cocina de Bohemia. Ahora ya no te puedo filmar desde arriba, tengo que bajar. Tuve un problema acá. Miren ya lo hermoso que está dentro. Y los cuartos están como... No, los cuartos, bueno, todavía no, paso a paso. Ahí va. Comer. Gracias. Chuchín. Salud. Ya va llegando el final del primer día. Estamos hablando de que tenemos que empezar a hacer las guardias y que... Nada, que estamos navegando de vuelta. Tenemos que hacer 750 millas en total, que no es poco, pero lo vemos como nada, aunque es un montón. Y nada, de a poquito es como que vamos entrando en este ritmo de vuelta. Y nos vamos amigando con el barco. Nos tiramos al agua y por suerte el fondo está impecable porque compramos el barco sin sacarlo del agua y nos confiamos. Compramos el barco sin ver el fondo. Así que veremos cómo sigue todo, pero estamos tranquilos. Bueno, se largó a llover con toda. Había un par de rayos en la distancia, se fueron acercando. Y ahora está lloviendo. Es nuestra primera lluvia a bordo, así que vamos a ver si hay alguna pérdida de agua en algún lado, alguna ventana o algo. Y mientras tanto preparamos la cena. Pero bueno, volvieron las guardias de noche y a disfrutarla y a manejar la ansiedad. Está todo bien.
Buenos días, segundo día de navegación y el clima está de esta manera, no para de llover. Llueve, para. Tenemos el viento de frente, el viento está de frente, casi de través a veces, pero por lo general está de frente, así que estamos detenidos. Estamos encontrando las cositas al barco, estamos aprendiendo por dónde entra agua, cómo se maneja. Así que bueno, pero bien, estamos cómodos. La noche de ayer fue casi todo motor y esta mañana ya pudimos sacar las velas. Bueno, Agus se quedó re dormida, pero la entiendo, la verdad que a la noche estamos durmiendo bastante mal. Ahora por suerte salió el sol, como se puede ver ahí, salió el sol y yo voy a hacer el primer pan de a bordo arriba de Bohemia Reloaded. Ok, a leudar y en horita y media, 12 horitas, para el horno. El primer pancito de Bohemia. Ya. ¡Aso! ¿Qué pinta? Le agregué cebolla. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad, mamita! ¡Qué calidad! Papá, mirá quién se despertó. Gracias, Australia, por hacernos, gracias a Nick y a Nick en realidad, y Australia, y incluimos a todos, por hacernos conocer el Bello Mar. Creo que nos gusta más que a todos ustedes. A ver, voy a buscar. Mientras tanto vamos viendo acá en la navegación, está todo muy bien, 7 nudos. Bueno, se termina entonces acá este día bárbaro, ahora se viene la noche. Vamos a ver qué nos trae la noche. Esperemos que sea más tranquila que la de ayer, por favor. Ya pasó la noche 2, día 3. Así que disfrutando del hermoso sol salir nuevamente. La verdad que no deseo estar en otro lugar que no sea acá, disfrutando de la salida del sol, de la luna, de las estrellas, del agua. La verdad que estar separada por un tiempito de todo eso me llevó a valorar y a reconocer cuál es y en dónde es mi lugar en el mundo. Así que nada, me siento muy agradecida. Vamos a ver qué nos depara el bello día de hoy. Parece ser un día espectacular, así que a disfrutar. Navegando con las dos velitas bien en alto. Hermosa navegación de hoy.
se va terminando este tercer día de navegación. Ahora empieza la tercera noche, última. Estamos a 90 millas de, al final no Key West, sino que Dry Tortugas. Es un fuerte, Fort Jefferson, que está abandonado ahí, y es un parque nacional, y dicen que es muy lindo. Así que en vez de ir a la ciudad o qué sé yo, vamos a ir a este parque nacional, fondearnos y después seguir. Descubrimos que podemos mover el Bimini para atrás, como se puede ver ahí. Está el Bimini doblado y nos da una excelente vista de las velas. Bueno, me quedo sin batería en la cámara y a hacer unos mates. Bueno, viene súper tranquila la noche. Estamos haciendo a motor velereando con la mayor, haciendo casi 7-8 nudos, muy rápido. La verdad que estas noches tranquilas son las mejores porque no pasa nada y lo más difícil es mantenerse despierto. Pero en un rato ya hago el cambio de guardia con Agus y por la mañana, tipo 10 de la mañana, estamos llegando a Dry Tortugas. Estamos a 100 millas de La Habana, Cuba. Dan ganas de seguir de largo e ir a conocer Cuba. Buenos días, llegamos en 4 o 5 horas y me acordé que en este viaje todavía no pesqué, ni siquiera probé, pero me traje mi equipo de Bohemia del Pacífico con todos los señuelos que me armé con plástico. Todo esto es plástico recuperado de la playa y algunas cosas caseras, así que voy a engancharlo y también voy a usar unos peces voladores que había en la cubierta. Y como no tengo caña, voy a enganchar todo acá, en el fierro de la baranda. Me gusta que esto lo hice mientras estaba navegando por el Pacífico. Lo de arriba es un plástico reciclado de una red de pesca china que encontré flotando. Y después lo de abajo son todos señuelos que armé yo. Así que vamos a ver qué suerte me da. Pues llegó la hora de sacarme esta trenza y peinarme, porque se me hace una rasta gigante. Ya está, no fue tan grave como pensé que iba a ser. Próximo paso va a ser el peinado de la marinera, que consiste simplemente en 2 trencitas. Está meando. Este es un tutorial de peinado marinero. Bueno. Está para navegar, no la vela. ¿Qué? No puede la vela. Y yo considero que este es el mejor peinado para navegar. No siempre quedan perfectas. Después, gorrito que te ajusta, así no se te vuela ningún pelito. Y además te proteges del solcito. Y ya estás. Ahí está, tip. Si quieren más tips de belleza a bordo, dejen sus comentarios. Mira cómo viene con la ola de barco. Estamos llegando ahora en unos pocos momentos al anclaje en Dry Tortugas y qué manera de empezar el día con delfines. Increíble.
a las aguas turquesas de los Cayos de Florida. Estamos a punto de llegar al primer cayito, poder anclar, tirarnos al agua y realmente habíamos extrañado muchísimo estas aguas. Así que muy contentos. Muy contentos. Encima acabamos de hacer 500 millas en un barco que no conocíamos, después de no navegar por 6 meses. O sea, lo que hicimos, bastante osado, ¿no? Temporada de huracanes, cruzar el Golfo por la mitad. Y bueno, eso sí, el que no riega no gana. Bueno, no sabemos todavía dónde anclar. Esta primera bahía parece muy chiquita, es divina, pero el viento viene de ahí atrás, y ahí hay coral, y hay un banco de arena, y ahí está, bueno, la tierra. Así que es muy chiquitito. Lo que vamos a hacer es pegar la vuelta y buscar un anclaje un poco más grande porque este barco tiene 46 pies, bastante grande. Y no quiero vararme en el primer anclaje que llego. Vamos a ver qué hay del otro lado del fuerte, de la isla. Bueno, este anclaje me parece mucho más amplio, mucho más lindo y podemos ir nadando hasta la playa, así que genial. Hay un mega yacht acá a nuestras espaldas, así que tenemos un vecino a motor, no hay nadie a vela. Tenemos casi toda la isla para nosotros, con buena profundidad. Justo 9 metros para anclar, increíble, está soñado. bueno, ya estamos anclados. Con esto llegamos. La verdad que estas cosas pasan en Estados Unidos nada más. Estás anclado y de repente viene un avión en final y estaciona atrás tuyo. Una cosa de locos. No, qué capo. Qué genio. Aterrizó. Taxió en el agua y se metió de reversa en la playa. Bueno, y con esto termina el otro episodio del viaje de Bohemia. Gracias por llegar hasta el final. Y ¿Qué más? Y nada, y nos vemos próximamente. Ahora nos vamos a tirar al agua, vamos a disfrutar. Y a otra cosa. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima. Chau.